La metodología BIM permite organizar los recursos humanos de un proyecto, sus procesos y la información necesaria para la construcción del mismo en un modelo 3D digital que centraliza y unifica la información de forma inteligente, mejorando la gestión y el flujo de trabajo de proyectos arquitectónicos, de construcción, de diseño interior y de ingeniería. De esta forma, la metodología BIM es posible aplicarla en plataformas BIM, en plataformas CAD, en todos sus procesos, incluso con muchas herramientas que muchas veces están alejadas de la creación 3D o del diseño arquitectónico visual de un proyecto y que muchas veces también están asociadas al project management, a la gestión de data y la información del mismo. Con el fin de mejorar la información, podemos incrementar la data en la información de nuestros modelos 3D dentro de SketchUp con una secuencia y un protocolo que nos permite ir configurando este incremento de información. De esta forma no solamente generamos una documentación mejor, sino que podemos extraer información relevante, por ejemplo, para la extracción de cantidades y costos para un presupuesto de obra, la gestión y organización de nuestro diseño 3D con el resto de participantes, con agentes técnicos e incluso no técnicos, y por supuesto la documentación inteligente por medio del layout. Quédate en este video y conoce 5 formas de incrementar la inteligencia 3D dentro de SketchUp que te permitirán subir el nivel de tu proyecto para la gestión, documentación y diseño arquitectónico del mismo. Bueno, vamos a comenzar con la primera estrategia que tiene que ver con la jerarquía o la estructura del modelo 3D y cómo a través del anidamiento inteligente puedes lograr un sistema de configuración inteligente que te permite gestionar y administrar el proyecto arquitectónico. En este ejemplo de un diseño arquitectónico de una casa campestre, un chalet, podemos ver cómo el sistema de jerarquía ha sido administrado con el protocolo SketchUp BIM. De esta forma podemos navegar al interior de este proyecto desde su modelo central o su pieza maestra, que es el XREF, y empezar a navegar en cada uno de sus niveles. De esta forma los niveles de la edificación me permiten navegar con un solo clic a cada uno de estos componentes, que me permite gestionar la geometría de este proyecto con este primer nivel de anidamiento. Acá, por ejemplo, estamos entrando a la planta alta, también podemos entrar a la cubierta. Fíjense cómo la cubierta de este proyecto, aunque sean dos componentes separados, existen dentro de un mismo nivel. Y por último, el sótano, que es un elemento embebido dentro del terreno o el urbanismo que se encuentra por debajo de las otras dos plantas. De esta forma podemos tener este primer sistema de gestión que a su vez contiene los sistemas constructivos y las disciplinas del proyecto en cada uno de sus niveles. Por ejemplo, si yo entrara a este sótano, aprovechando que lo tengo abierto, podría empezar a navegar en cada uno de sus sistemas constructivos con la apertura de cada uno de estos elementos. Básicamente lo que he hecho es agrupar por disciplina. Fíjense que la disciplina está como un prefijo que antecede a cada uno de los sistemas constructivos, y luego el sistema constructivo, que es el componente principal, o las familias que están agrupadas dentro de cada elemento. Por ejemplo, acá puedo abrir la estructura, veo un sistema de pilares que compone el refuerzo metálico de este proyecto, la iluminación, que está en proceso, el sistema de mamparas interiores, el mobiliario fijo, mobiliario móvil que todavía sigue siendo un elemento 2D de referencia, elementos como panelados, puertas, revestimientos, rodapiés, sistemas de suelos, por supuesto toda la tabiquería interna y algunos elementos en proceso como también el sistema eléctrico. Este primer sistema de organización por jerarquía permite establecer el primer criterio de incrementación de la inteligencia 3D dentro de SketchUp, ya que al denominar los componentes y los grupos dentro de un sistema de organización jerárquica, podemos crear el sistema de conformación, por ejemplo, por niveles de la edificación, que ya lo vimos acá, donde puedo tener acceso con un solo clic, la organización por disciplinas, que corresponde al prefijo que estamos organizando acá, disciplinas a nivel de estructura, diseño interior, arquitectura, y el sistema constructivo, que me agrupa las familias o componentes asociados dentro de un nivel. Este sistema de conformación permite establecer el primer criterio de inteligencia dentro de SketchUp BIM. El segundo criterio para incrementar la inteligencia de la geometría 3D dentro de SketchUp es el panel de la información de la entidad.
por medio de este panel que administra la información de nuestro proyecto y de todos sus objetos que están incluidos dentro de él, podemos, por ejemplo, ir al sistema de mobiliario de la planta primera y empezar a entender que cada uno de estos elementos que están en este sistema de anidamiento componen el sistema de carpintería a nivel de armarios, lavabos y otros muebles fijos de este proyecto. De esta forma, y si nos devolvemos al esquema, podemos empezar a ver que cada uno tiene una denominación o un nombre dentro de su componente o grupo. ¿Cómo diferenciamos un componente dentro del esquema? Con el prefijo de los 4 cuadrados. En el caso que tengas componentes creados dentro de tu proyecto 3D, serán identificados con este símbolo, y todos aquellos que sean un grupo serán identificados con un cuadrado sólido, uno solo. Esta información puede definirse o cambiarse a través de la información de la entidad, y fíjense cómo el nombre del grupo, en el caso de este, por ejemplo este que ya estamos viendo, que es un mueble especial con un lavabo, lo podemos ver como el EST02. De esta forma yo podría definir un atributo adicional que es la instancia y que es exclusivamente relacionado con este componente. La instancia o copia, como es nombrada en el SketchUp en español, es un atributo de los componentes que me permite especificarlos con una característica única dentro del universo 3D de tu proyecto. Y de esta forma, si tuviera, por ejemplo, una copia de este elemento acá al lado, para que me entiendan un poco lo que voy a hacer, cualquier cambio que yo establezca dentro de este diseño 3D, pues tendrá implicación en las copias o instancias, digamos, adicionales de este componente. Con los atributos de la instancia podemos escoger, por ejemplo, que este tenga un acabado en roble oscuro, y este mueble, que sigue siendo un componente asociado al anterior, tenga un acabado en pino natural, ¿vale? Entonces, no importa que hayamos hecho este cambio en la instancia, podemos diferenciar este modelo dentro del universo 3D o dentro del espacio de tu proyecto con este primer atributo, que es la instancia. La tercera forma de incrementar la inteligencia 3D dentro de SketchUp es a través de las etiquetas. Si entendemos las etiquetas como un mecanismo que controla la visibilidad de los sistemas constructivos y las especificaciones de nuestro proyecto, podemos establecer una forma adicional de controlar, navegar y filtrar la información que tenemos dentro de nuestro proyecto. En la metodología SketchUp BIM hemos establecido un sistema de etiquetamiento que está organizado por diferentes carpetas o folders dentro del panel de etiquetas. De esta forma, tenemos un primer folder o carpeta que organiza los niveles de la edificación, y con una etiqueta inteligente que administra cada uno de los niveles que veíamos anteriormente en el outliner o esquema, podemos prender y apagar cada uno de estos niveles de la edificación. Esto me permite establecer un criterio de visualización a la hora de organizar la información dentro del layout, por ejemplo, y donde podemos establecer un criterio único de seccionamiento de la planta alta o la planta primera en este caso, que me permite alivianar los documentos de layout, ya que el procesamiento de la información se hace exclusivamente a este nivel de la edificación. Eso, en términos de visualización dentro del layout, simplifica la gestión de la cantidad de geometría 3D que está visualizando el programa. De igual forma, hemos establecido un segundo folder o una segunda carpeta que establece la coordinación de todos los sistemas constructivos del proyecto. Y si vienes de una plataforma como Revit, por ejemplo, vas a encontrar muy familiar este sistema de conformación, donde anteriormente veíamos las disciplinas que están organizadas en arquitectura, estructura, diseño interior y sistemas técnicos, están compuestos y organizados dentro del esquema con este prefijo. De esta forma me permite indexar las disciplinas dentro de cada sistema de coordinación, tanto en el esquema como el sistema de etiquetamiento o de coordinación de todos los sistemas, que es esta carpeta, de forma organizada y alfabética. Y empezar a controlar, por ejemplo, sistemas de navegación o de visibilidad de un sistema específico. Por ejemplo, si yo quisiera, apagar únicamente la fachada o el sistema de aislamiento térmico de esta edificación, que es un aislamiento en SATE, podría controlarlo con este sistema constructivo. Y fíjense que al apagarlo, no solamente apago el sistema de un nivel, sino el de toda la edificación. Esta es una de las principales diferencias de tener un sistema de gestión y administración de la geometría 3D
fundado en jerarquía y en visibilidad que me permite administrar estos dos componentes. La tercera carpeta o el tercer folder de organización de las etiquetas es el sistema de especificaciones, que con un nivel de detalle mayor me permite administrar la definición al nivel de materiales, referencias de proyecto o características especiales de un componente dentro de mi proyecto 3D. Entonces, de esta forma puedo empezar a incrementar el nivel de detalle de mi proyecto y, por ejemplo, empezar a controlar sistemas constructivos específicos como lo es el vidrio. Fíjense que con un solo clic puedo prender y apagar todo el sistema de vidrio de este edificio. Obviamente, si entráramos a una de estas ventanas, por ejemplo a esta, podríamos ver cómo está conformado este componente, que requiere un sistema de organización específico, donde la modelación del vidrio está etiquetada con esta etiqueta, especificación vidrio, y el sistema de perfilería o de aluminio extruido de esta carpintería está organizada en el sistema especificación aluminio, lo que me permite administrar este componente y su visibilidad con esta etiqueta. Por último, y como un sistema específico y particular a este proyecto, ya que es un diseño con un terreno especial, tenemos una carpeta folder que administra los componentes del urbanismo. Entendamos el urbanismo como un proyecto adicional a la edificación que puede ser incluso desarrollado por un paisajista o un arquitecto externo y que necesita de un sistema de etiquetamiento adicional. De esta forma puedo empezar a controlar sistemas constructivos como lo son la acera, el asfalto del urbanismo, elementos de composición paisajística a nivel de césped, jardinería y demás con paisajismo, y elementos del vallado, el cerramiento como las puertas, vallado principal, etc. La cuarta forma de incrementar la inteligencia 3D dentro de SketchUp es a través de la clasificación IFC. A partir de la versión 2015, SketchUp ya tiene incluido dentro de su estructura la clasificación IFC 2x3 y a partir de la versión 2019 ha implementado la clasificación IFC 4, lo que le permite empezar a colaborar e intercambiar información con otras plataformas BIM como por ejemplo Revit, ArchiCAD o BricsCAD BIM. De esta forma, y si volvemos a nuestro proyecto y casa ejemplo, podemos determinar la tabiquería y los muros de este proyecto, por ejemplo, los podamos clasificar en este esquema. Con la metodología SketchUp BIM, este proceso se facilita a unos cuantos clics y en un tiempo comprimido al de un proceso tradicional, ya que al tener organizada la geometría con este sistema de anidamiento y sistema de administración por visibilidad con las etiquetas, puedes entrar a cada uno de los niveles de forma instantánea con un solo clic, seleccionar los elementos que quieres clasificar, como por ejemplo lo acabo de hacer ahora, simplemente con un cuadro de selección, e ir directamente al panel de clasificación de la geometría a IFC, que puedes configurar desde las herramientas del SketchUp. De esta forma, y seleccionando la geometría que quieres clasificar, en este caso el de este sistema de anidamiento, la puedo llevar con un solo clic, buscando aquí la clasificación muros o wall en el esquema IFC 4 y IFC wall. Esta transcripción de información y esta organización, clasificación de este esquema me permitirá luego en una fase de coordinación o de análisis de interferencias con el proyecto que se está haciendo, por ejemplo en Revit, me permite enviar o subir esta copia a Trimble Connect, analizar el diseño con otra plataforma o con otro modelo de otra plataforma BIM como lo es Revit o ArchiCAD, y coordinar el proyecto desde este sistema de gestión de datos que es un CDE. La última forma de incrementar la inteligencia de la geometría 3D dentro de SketchUp es a través de la generación de los reportes. A manera de ejemplo, vamos a volver al esquema del proyecto y podemos ir, por ejemplo, al sistema de mobiliario fijo de la planta primera. De esta forma podemos revisar el sistema de conformación de los ejes de cada uno de estos componentes. En principio debemos conservar un sistema de coordenadas que esté en el suelo del elemento, en el piso, en la parte inferior izquierda del componente. De esta forma podemos entender que el eje X será el ancho de este elemento, el eje verde será el profundo y el eje azul será la altura de este componente. Si entendemos que este sistema debe ser común o similar al resto de componentes, podemos empezar a corregir errores, como por ejemplo en este punto, donde necesitamos redefinir este sistema en esta esquina, o por ejemplo en este armario, donde efectivamente está en esta esquina, y puedo volver a replantear con clic derecho. En caso que el eje esté de alguna forma mal ubicado o por fuera del componente, puedes con clic derecho volver a cambiar la situación de este elemento
y ponerlo donde debe ser. Recuerda que el sistema rojo es el ancho, el verde es el profundo y el sistema azul es la altura. Revisando la información o el sistema de conformación de los ejes de estos componentes, podemos seleccionarlos todos, ya sea con control A o con la selección, y llamar un nuevo sistema o plugin que está dentro de SketchUp, que es la generación de reportes. De esta forma, y teniendo seleccionado todos los componentes del mobiliario de este nivel, podemos, por ejemplo, llamar a este reporte que hemos diseñado previamente y que de alguna forma me organiza la información de las entidades de este nivel, sus dimensiones a nivel de X, Z y Y, y la cantidad de elementos que existen dentro de este nivel. De esta forma, y a través del botón Ejecutar reporte, podemos obtener información relevante de este proyecto para la organización de la documentación en layout, con un listado detallado de los componentes que están organizados dentro de este nivel, sus medidas a nivel de ancho, profundo y alto, y la cantidad de elementos reportados también dentro de este nivel de la edificación. De esta forma podemos descargar este reporte y guardarlo en algún lugar de nuestro ordenador, obviamente como un CSV, que es una tabla editable que puedes editar en Presto, Excel o Google Sheets. Bueno, estas son 5 formas de incrementar el nivel de inteligencia de la geometría 3D dentro de SketchUp que te permiten mejorar el flujo de trabajo dentro de tu proyecto. En caso que te haya gustado este contenido, esta cápsula 3D, te recomiendo darle like a este video, y si quieres seguir recibiendo información sobre arquitectura y diseño interior BIM, te recomiendo suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video.